por acá. Y un día, a las 5 de la tarde, la serpiente apareció de la nada en esta travesía, apareció de la nada y se paró en la cola. Él avanzaba y la serpiente también avanzaba. Él se paraba, se daba la vuelta y la serpiente se movía y se movía y se movía ahí en la cola. No avanzaba, pero él avanzaba y la serpiente de nuevo también avanzaba. Hasta que él se paró de nuevo acá, es lo que siempre nos contaba. Él se paró de nuevo acá, en el borde de este abismo, y la serpiente ya no se paraba. La serpiente avanzaba y avanzaba y avanzaba y abría la boca con ganas de devorárselo, Historias, leyendas y misterios. En la casa que ven detrás mío habitaba o vivía un señor muy solitario. Él no tenía esposa, él no tenía hijos. Su nombre era José Abanto, más conocido como el Xexxe, el popular Xexxe. Y él siempre contaba que su esposa era una duenda. La gente creía que estaba loco, la gente creía que estaba mal del cerebro, y es por eso que nadie se relacionaba con él. El señor José Abanto tenía unas propiedades para la parte de abajo. Dicho sea de paso, era debajo de un cerro encantado, donde hay una enorme catarata, y él decía siempre que ese cerro en determinadas fechas se abría y dentro de ese cerro había una gran ciudad de oro, llena de brillos, llena de lujos. La gente seguía creyendo que el señor estaba mal del cerebro, que el señor estaba loco, pero ¡guau, sorpresa! El señor desapareció en ese cerro y nunca más se lo vio. También contaba que una enorme serpiente siempre lo perseguía, la serpiente se paraba en la cola y quería devorarlo. Vamos a conocer su casa y luego les voy a llevar por el caminito por donde él siempre nos decía que la serpiente lo perseguía. ¿Ok? Vamos, les muestro su casa. Esta era su casa, una casa muy pequeña, y acá es donde él vivía. Él siempre transitaba por aquellos caminitos, por la mitad de ese cerro, porque tenía propiedades para el lado de atrás. Donde vivía su esposa, que él decía que era una duenda, es para la parte de abajo. En la parte de abajo hay una catarata y ahí es donde él tenía sus chakras. Y ahí es donde él siempre pasaba muchas horas del día. Se iba muy temprano y regresaba cuando ya estaba oscureciendo. Algunas veces regresaba de noche. Bueno, esta es su casa. Este era su cuarto, muy pequeño para él solo. Ahí es donde era su cama, acá se le llama tarima. Esa era su cama. Ahí tenía algunos pellejos donde él dormía, unos pellejos de carnero o de huilla, de guacho, y ahí es donde él dormía. Todavía hay algunas cosas por acá, algunas ollitas, miren como pueden ver, ahí. Y este era su cuartito, muy pequeño. Acá tenía como que una banquita hecha de barro, pollo se le dice acá, y acá era su cocina. Acá es donde él cocinaba. Una cocina muy pequeña, como pueden ver ahí todavía hay partes negras, donde él, bueno, ahí tenía su tulpia y por eso está tiznado, se dice acá, y acá es donde él cocinaba. Y pues de acá él salía todos los días muy tempranito y se dirigía por acá, por acá. Por acá caminaba y se iba a sus propiedades. Ahí está su casita, miren, ve. Esa era su casita. Está en un sitio muy solitario. Por acá alrededor no hay nada. Lo único que hay son cerros, miren. Lo único que hay son cerros. Así le gustaba vivir a él. Él estaba apartado siempre de la gente. Él no se relacionaba casi con nadie, pero sí se juntaba con los niños. Y a los niños nos contaba historias, que nosotros nos quedábamos escuchándolo, y es más, nos gustaban sus historias. Pero nuestros papás siempre nos decían, el Xexxe, él está mal del cerebro, él está loco, no le hagan caso. Todo lo que les cuenta es puras mentiras. Y nosotros así lo creíamos, miren por acá, feo este camino. Y nosotros así lo creíamos, eran puras mentiras, ¿no? Pero, wow, a ver, un ratito,
Voy a cortar acá porque no se puede pasar, hay una enorme penca. Ya bajé un poco. Miren, este camino divide el acceso para sus dos propiedades. Por acá se iba hacia abajo, donde quedaba la catarata, donde él decía que había una gran ciudad de oro y que su esposa vivía ahí, dentro de esa ciudad, y que era una duenda. Y por acá, por este lado, se iba a sus otras propiedades. Y por acá es donde yo me voy a ir, porque justo mi casa queda para el lado, para la parte de atrás. Entonces, por acá es donde a él lo persiguió una enorme serpiente. Como pueden ver por acá, son todos abismos, son caminitos muy pequeños, difícil de transitar. Por eso es que por acá muy poca gente viene. Es más, nosotros, yo que vivo para la parte de atrás, muy pocas veces vengo por acá. Solo que hoy día, como estoy cargando peso, quise cortar camino por acá, porque este camino es mucho más cerca para mi casa que por el otro lado. Por el otro lado es mucha vuelta y demoro mucho más. Por acá me ahorro como 20 minutos de caminata. Miren, ve, por acá son caminitos bastante complicados. Ahora vamos a subir por este caminito que ya no es camino. Puede ser cualquier cosa menos camino. Cada vez que llueve por acá lo único que corre es agua. Es por eso que ya ha malogrado todo. Wow. La verdad que esto por acá da bastante. Miren, por acá tengo que pasar. ¿Y qué ven acá? Esto no es camino, ¿sí o no? Miren para abajo. Un pequeño piso en falso acá y terminas para la parte de abajo. Y acá es donde él contaba que la serpiente lo seguía. Miren, su casa está allá, su casa está allá. Y por acá contaba que una gran serpiente a las 5 de la tarde lo persiguió a él. Miren, miren lo que hay acá. Este es el borde del camino. Este es el borde del camino y por acá es por donde él transitaba. Por acá. Y un día, a las 5 de la tarde, la serpiente apareció de la nada en esta travesía. Apareció de la nada y se paró en la cola. Él avanzaba y la serpiente también avanzaba. Él se paraba, se daba la vuelta y la serpiente se movía y se movía y se movía ahí en la cola. No avanzaba, pero él avanzaba y la serpiente de nuevo también avanzaba. Hasta que él se paró de nuevo acá. Acá es lo que siempre nos contaba. Él se paró de nuevo acá en el borde de este abismo y la serpiente ya no se paraba. La serpiente avanzaba y avanzaba y avanzaba y abría la boca con ganas de devorárselo, En eso fue cuando él ya se asustó demasiado, dio un grito enorme donde el eco de todos estos cerros se estremeció y empezó a correr. Y decía, auxilio, me come, la serpiente me come. Ya no dio vuelta atrás y corrió hasta que llegó al frente. Cuando llegó al frente, recién ya la vuelta y la serpiente ya no había. La serpiente se había desaparecido. Wow, amigos, la verdad, para nosotros que éramos niños, pensábamos que pues como nuestros padres nos habían dicho siempre que el Señor estaba medio loquito, que estaba mal de la cabeza, nosotros pensábamos que era parte de su imaginación. Y bueno, así siempre quedó. Pero resulta que el señor José Abanto un día se fue para las propiedades que tiene en la parte de abajo, debajo del Cerro Encantado, donde hay una gran catarata, y nunca más regresó. Les voy a mostrar. Miren, vamos a desviarnos por esta partecita. Voy a dejar mi alforja acá. Ahí en el camino, porque no voy a hacer que pierda equilibrio y me vaya para la parte de abajo. Ya voy a llegar a la filita. Acá hay como que un cerrito
Acá hay un cerrito, ya, que pueden ver acá, en este cerrito, abismo, abismo, abismo y abismo. Y estamos debajo de otro cerro. Ok, bueno, ya estoy acá en la filita y les voy a mostrar la parte de abajo, por donde quedaban sus otras propiedades y por donde él desapareció y nunca más se supo nada de él, hasta el día de hoy. A ver, en la parte de abajo es donde queda la catarata. Ahí donde termina, hay un enorme cerro, Y para la parte de abajo está la catarata. Esa catarata se llama la catarata de Doña Joaquina, porque este río, antiguamente por acá corría mucha agua, había mucha agua. Y este río se llamaba el río de Doña Joaquina. Dicho sea de paso, en la parte de abajo también hay una historia de duendes que fueron vistos por unos amigos míos, pero eso ya va a ser para otro video. Es por eso que toda esta parte, todo este lugar está lleno de encantos, y es por eso que se llegó a la conclusión que el Señor se había encantado en ese sitio, que el Señor se había quedado en ese sitio, porque dice que un día él fue a ver sus chakras, a ver sus embrios, y él se quedó dormido. Es más, siempre se quedaba dormido. Entonces ahí es cuando el cerro tal vez se apoderó de su espíritu, ¿no? De su espíritu, y es por eso que él podía ver todo lo que había ahí, y es por eso que él podía ver cuando el cerro se abría, porque no solamente él ha visto que el cerro se abría, también hay otras personas que pasteaban por el lado de allá, por el frente, por los cerros del frente, y ellos también contaban que ese cerro en las lunas llenas o en las pasadas se abría y se veía lleno de brillo en la parte de adentro. Entonces lo que él contaba no era del todo mentira, era real, solo que no le creían porque era un señor muy solitario que no se relacionaba con nadie. Y él decía que ahí tenía a su esposa, y su esposa era una duenda. ¿Ok? Esa es la parte de abajo, la catarata de Doña Joaquina. Bueno amigos, vamos a terminar este video delante de la casa del señor José Abanto, el popular Shekhe. El señor José Abanto desapareció un día de luna llena, un día donde era propicio para los encantos. Así es como él desapareció. Ese día de luna llena, el popular Shekhe, o el señor José Abanto, había ido a ver sus chakras, como todos los días. Él cocinaba abajo, almorzaba abajo, y de ahí subía a dormir acá a su casa, ¿no? Un día, como todos los días, él fue, solo que ese día fue día de luna llena. Estuvo todo el día ahí y nunca más regresó a su casa. Nunca más nadie lo volvió a ver hasta el día de hoy. Los moradores de este lugar llegaron a las conclusiones que él definitivamente nunca estuvo loco, que a él nunca le falló el cerebro. Es solo que el señor José Abanto se había encantado en ese cerro, o el cerro había tomado su espíritu de él, porque él siempre se dormía en la parte de abajo, siempre dormía ahí. Entonces el cerro se había apoderado de su espíritu, y es por eso que él podía ver la ciudad de oro y los encantos que tenía el cerro. Y ese día de luna llena, obviamente, los moradores dicen que ese cerro se abrió, él entró a la ciudad que él siempre decía, a la ciudad donde él decía que tenía su esposa y que su esposa era una duenda, y obviamente el cerro lo atrapó a él. Nunca más pudo salir. El cerro se cerró y él se quedó dentro de ese cerro hasta el día de hoy. Amigos, esto fue historias, leyendas y misterios.